Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal. Un vídeo que os sería ranking tier list de vicepresidentes de los Estados Unidos. En el vídeo vais a poder comprobar que mi boca y la voz van un poquito descompensadas por una cuestión de exportar los archivos, ¿vale? Os pido perdón, ¿vale? Los siguientes vídeos tendrán la calidad esperada. Estoy aquí en un impasse medio complicadillo, pero bueno, no pasa nada. Y eso, disfrutad del vídeo, ponéoslo más como podcast, como radio, simplemente como para compartir conocimientos políticos de Estados Unidos. Van a haber más vídeos de ese estilo. Y nada, amigos, disfrutad del vídeo y nos vemos. Chao, chao. Genial, amigos. Pues vamos a ello. El primero que tenemos aquí en esta lista es el gran Andy Stevenson. Fue el 23.er vicepresidente de la historia de Estados Unidos. La verdad que me parece un buen político, me parece más que un buen vicepresidente, ¿no? Fue vicepresidente de Grover Cleveland, ¿vale? Candidato demócrata, tenemos aquí ya las categorías, S, A, B, C, D y F. Y la verdad es que, bueno, pues aportó un equilibrio político, ¿no? Era un defensor del Free Silver, mientras que el señor Cleveland, perdón, era un poquito más del oro, ¿no? Un poquito ayudó, pues eso, ¿no? Ese perfil en cuanto a la candidatura a la gente un poquito más de, bueno, estos lados rurales, ¿no? De estos sectores de la población un poquito más alejados, ¿no? Y, y bueno, pues era un tío muy querido en Illinois y demás, ¿eh? Y bueno, era un tío muy moderado, un tío de consenso, muy protocolar. Y, y bueno, estuvo muy cerca de ser presidente en el 1893, justamente prácticamente desde en el año que asumió el cargo, porque Cleveland tuvo una crisis de salud importante, finalmente. Bueno, de hecho tuvo un tumor en la mandíbula, si no me equivoco, ¿eh? Tuvo un tumor en la mandíbula el querido Cleveland, pero bueno, finalmente lo superó. Estuvo ahí presente una vez eh, que los demócratas perdieron esas midterms del 94. Estuvo muy presente para intentar juntar a los diferentes sectores del partido y unir un poquito a esas facciones que se habían marcado. Me parece que es un buen vicepresidente de Estados Unidos, me parece que es un candidato de B, está entre B o C, pero la verdad es que a mí me gusta eh, Stevenson y me parece que es un buen candidato de B, queridos amigos. Espero que estéis de acuerdo conmigo. Muy bien, amigos, sigamos. Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson, recordemos, vicepresidente de Kennedy, que obviamente asumió el poder cuando a Kennedy le chusclaron. Vamos a ver, Lyndon B. Johnson es que no se le puede valorar súper alto, aunque bueno, mayormente el impacto que tuvo en la en la vicepresidencia, perdón, es un poquito como embajador en el extranjero, pero sobre todo también en la carrera en el espacio, ¿eh? Un tío que hizo mucho para enfocarse, que la NASA se enfocase sobre la Luna y un poquito avanzase en ese aspecto. Entonces, bueno, pues ese es el mayor, es que lo he dicho, ¿no? Kennedy murió, él tuvo que asumir el puesto, afianzó la postura democrática sobre el empleo y los derechos, eh, durante sus años, también representó a los Estados Unidos en misiones, misiones oficiales en el extranjero y también lideró el comité presidencial para defender a los derechos un poquito civiles de la población estadounidense. Lo dicho, creo que voy a poner a Lyndon B. Johnson como, como C, porque es que lo voy a poner como B incluso. Lyndon B. Johnson me parece un fantástico político, la verdad, me parece un fantástico político, creo que es muy bueno, yo lo digo así. Estoy entre B o C, ¿eh? Venga, vamos a ponerlo en C. Vamos a ponerlo en C, hay que ser un poquito justos. Y creo que la C es el sitio donde se merece estar por el momento. Así que se va a ir a la C el señor Lyndon B. Johnson. ¿Y quién viene ahora, queridos amigos? ¿Quién viene ahora? Madre mía, qué barbaridad. Qué grandeza. Dick Cheney, queridos amigos, Dick Cheney. Bueno, ese es un auténtico escándalo. Ese es un auténtico escándalo y os diré bien por qué. Dick Cheney es Cheney, Dick Cheney, que no me sale decirlo bien, Dick Cheney es un auténtico cabrón, ¿vale? Es el peor presidente de la historia de los Estados Unidos de América.
Sin duda, vicepresidente de George Bush, hijo, y este tío, o sea, redefinió el cargo de vicepresidente, pero lo redefinió de una puta manera, o sea, el tío asumió el cargo y él eligió a todo el gabinete, el propio Dick Cheney, lo eligió a él todo, todo lo movía él, todo movía el cotarro y George Bush yo creo que era la marioneta, ¿no? De hecho, George Bush hijo debería estar en este ranking. ¿Por qué no estamos ahora mismo hablando de George Bush? Porque Dick Cheney tuvo muchísimo más poder que George Bush. Él tomaba todas las decisiones. Bueno, básicamente por lo que la gente le recuerda, queridos amigos, es por su, pues como lidió en la estrategia antiterrorista post-11S, ¿no? Es un poquito la vigilancia masiva, que es por lo que mucha gente le recuerda, la vigilancia masiva, decidió la invasión de Irak, que ahí se manchó de sangre por completo, por la mierda que seguimos hoy en día incluso en Irán con la mierda de las armas nucleares, que hay armas nucleares, hay que venir. Y bueno, pues le vendió la moto al señor Blair en UK y al señor Aznar en España, ¿no? Y eso costó vidas en UK y costó vidas aquí en España, ¿no? Y eso es obvio que le sentencia, ¿no? Le sentencia y lo he dicho, pues la vigilancia electrónica, que es una de las cosas más horribles también que se pueden hacer, o sea, eres un cabrón, querido Dick Cheney, que sigue vivo. De hecho, otra de los motivos por los que para mí el Partido Demócrata perdió las elecciones, obviamente no es el único motivo, que es lo que muchos demócratas dicen que no, no es que fue por eh, poner a la esta de Cheney en los actos electorales, Pero, o sea, decir, oh, tenemos el voto de este tío, que es un senil y un asesino. O sea, por Dios, por Dios. Bueno, horrible Dick Cheney, se va a la F. Eres un perro. Siguiente perfil, queridos amigos. Tenemos a Al Gore. Me encanta Al Gore. Me parece que es un gran demócrata. Y bueno, la verdad es que es una de mis debilidades políticas. La verdad. Vicepresidente del señor Clinton. Y bueno, me parece que hizo un gran trabajo en la vicepresidencia al nivel, ¿no? Un poquito de elevar a Estados Unidos como una potencia también tecnológica, eh, que bueno, pues le sirvió, ¿no? Para dar ese pasito, pues eso, de innovar, ¿no? De innovación tecnológica, de eficiencia también gubernamental, ¿no? Fue, bueno, pues un gran asesor de Clinton, la verdad, un gran asesor de Clinton. Tuvo también cosas interesantes como la Comisión Aeronáutica Bilateral con Rusia, que eso estuvo bastante bien, y obviamente es la gran figura, ¿no? Ganó el Nobel en el año 2007 con su trabajo por el cambio climático, una de las voces pioneras en el mainstream, en la política mainstream, ¿no? En tratar el tema del cambio climático. Hizo una reforma de gobierno muy importante. Los 5 primeros años de estancia en el gabinete con el programa de Rigón, eliminó una barbaridad de programas, ahorró muchísimo dinero eh, con esa reforma del gobierno y también hizo llegar el Internet a las escuelas, ¿no? Estadounidenses. La verdad es que me parece un perfil sobresaliente el de, el de Al Gore como vicepresidente, pero sí que es cierto que su labor eh, a los años quedó muy, muy, bueno, muy diluida, ¿no? Yo creo que se va a le voy a poner en la Al Gore, ¿qué os parece, no? Lo dicho, es una debilidad personal y me gusta mucho a mí Al Gore, la verdad. Vamos ahora ya, sé que sí, vamos a retroceder un poquito más en el tiempo. Con el señor, nos vamos ya con el señor Coolidge, ¿eh? El señor Calvin Coolidge me parece mucho mejor presidente que vicepresidente. Estuvo 2 años y medio en la vicepresidencia y con Harding. Y es que me parece que su perfil como vicepresidente no tuvo mucho impacto, la verdad, más allá de un poquito lo bueno que pudo hacer en el Senado. Eh, pero que, bueno, pues un poquito la ecuanimidad que aportó al Senado. Pero más que eso, lo que aportó fue un poquito de dignidad y respeto, ¿no? A la figura del vicepresidente. Me parece que es un tío de fe, un tío de fe. ¿eh? Y creo que voy a subir a Lyndon Johnson a la B. Creo que es que no es justo tenerlo aquí abajo.
es un tío de C. Coolidge, la verdad, porque no hizo nada mal, no hizo nada malo que le digas hay que sentenciarlo, pero creo que es mitad de tabla, ¿no? Y nadie lo va a recordar como uno de los grandes vicepresidentes de USA, aunque sí para mí es un buen perfil como presidente, ¿eh? Creo yo haberlo puesto bien en el tier list de presidentes. Si lo he puesto mal, pues soy un gilipollas. En fin, C para Calvin Coolidge. Sí, señor, amigos, continuamos. Vamos allá con ese señor de gran bigote, el señor Charles Curtis. Bueno, Charles Curtis tiene una particularidad, ¿no? Que es bueno, pues el ser el primer presidente de indígena, ¿no? Con ascendencia indígena. De hecho, él decoró su oficina con estos aspectos tribales, ¿eh? Y la verdad es que eso fue pues una figura histórica verdaderamente pionera, ¿no? Para Estados Unidos. Eh, Cosas buenas, pues era un gran senador, fue líder de la mayoría del Senado antes de ser vicepresidente, con lo cual sabía cómo funcionaba el Congreso. Entonces, legislativamente fue un tío verdaderamente decente. eh, y bueno, presenció regularmente los debates del Senado en esos tiempos, ¿no? Creo que fue, no sé si el primero, pero uno de los primeros vicepresidentes en abrir unos Juegos Olímpicos en el 32. eh, y también dio un poquito de visibilidad a su background indígena, pero sí que es cierto que en el 98 por ahí eh, firmó la Curtis Act, que no tuvo nada de sentido, o sea, debilitó mucho la soberanía de las tribus indígenas y disolvió los gobiernos tribales y facilitó, perdón, eh, la privatización de este tipo de tierras comunales que esta gente tenía, ¿no? Entonces, entre eso y las políticas de asimilación que se llamaba, que hoy en día se veían como muy represivas, ¿no? Daban ahí un poquito de no sé, de sensaciones encontradas y luego verdaderamente decisiones importantes no tuvo porque fue excluido de las discusiones realmente estratégicas en el gabinete por el señor Hoover. Se va para la C, se va para la C, pero sí que es cierto que legislativamente es un tío válido, incluso lo bajaría a la D. Institucionalmente pues fue una figura que incluso fue más cercana al público que el propio presidente. Entonces sí que sirvió como un embajador público, prácticamente la cara pública, ¿no? Del gobierno de Hoover. Entonces para mí se queda en la C, C baja por eso, ¿eh? C baja para Charles Curtis. De Charles en Charles y tiro porque me toca. Vamos ahora mismo a Charles Fairbanks. Fairbanks fue el vicepresidente de Teddy Roosevelt, que no pegaba mucho porque Teddy Roosevelt era un tío progresista verdaderamente, ¿no? Para la época y Fairbanks era bastante más, de hecho, en el Congreso lo hacía saber, más conservador que su presidente, ¿no? Y esto que le llevó, pues le llevó a ser distanciado de las decisiones del gabinete, ¿no? Esto pasaba mucho en esta época, ¿no? Que el vicepresidente se iba, ¿no? Y hoy vemos en muchas ocasiones que el vicepresidente es clave, ¿no? Menos ahora que J.D. Vance es una marioneta por completo y Donald Trump hace lo que le da la gana. De normal, el vicepresidente tiene manos en los asuntos, ¿no? Mm, claro, para mí es un tío de D, ¿eh? Incluso es que el impacto institucional realmente fue más ligado al protocolo. eh, no sé, ¿no? Creo que la influencia que tuvo verdaderamente a la presidencia fue también, bueno, nula, muy limitada, ¿no? Entonces, para mí eso, lo más que tiene, pues es que es un tío respetable, competente en lo institucional, pero con una influencia muy mínima en lo que es la acción verdaderamente ejecutiva, por un poquito la divergencia, ¿no? Ideológica que tenía con el presidente. De hecho, volvió a intentarlo en el siguiente, bueno, un poquito volver a ser el candidato, pero el propio Teddy Roosevelt eligió al señor Taft, ¿no? Con lo cual eso pues fue un golpazo muy duro, ¿no? Y un poquito demostró que eh, no fue una buena idea tenerle como vicepresidente, al menos Teddy Roosevelt
lo, lo manifestó así. Así que para mí, el señor Fairbanks se va a la D, ahí justo arriba de Dick Cheney, queridos amigos. Así que esa es mi decisión. Vamos allá, amigos, con una cosa que, bueno, una cosa, un perfil que me parece interesante, que es uy, que se cayó ahí, el de Chester Arthur. Arthur. Chester Arthur era el vicepresidente de Garfield. Y fíjate, ¿no? Porque es un fenómeno muy extraño. Y es que es una figura, volvemos a lo mismo, ¿no? Muy secundaria que eh, el propio presidente le terminó echando de lado, ¿no? Le terminó poniendo de lado porque precisamente marginándolo, incluso en un estado mucho más radical de lo que hemos visto, incluso más que Teddy Roosevelt con su vicepresidente, ¿no? Eh, no ha dicho, entonces se le veía pues, como una máquina, ¿no? Una máquina política. Estuvo eh, 6 meses en el cargo, ¿no? 6 meses creo en el cargo. eh, entonces no pudo hacer mucho, ¿no? Pero bueno, no me parece que hiciera mal, ¿eh? No me parece que hiciera mal de decir esto es horrible. El tío fue muy leal a su facción, a la facción de los Star Wars. Eh, Hizo una buena labor legislativa. ¿Eh? Su voto de desempate, pues verdaderamente sí que tuvo utilidad, ¿no? En el, en el, en el plano del Senado. Y sí que es cierto que, bueno, pues es un tío que se mantuvo muy retirado y se mantuvo respetando su posición que le había dado Garfield de completamente desplazado y marginado, ¿no? De hecho, es que fue eso, ¿no? Cuando murió Garfield fue cuando él verdaderamente dio un paso adelante y ganó bueno, pues un poquito más la posición pública, la aprobación pública, incluso también de la gente de su facción primero, pero luego del resto de su partido como tal. Chester Arthur para mí se va también a la C, porque lo dicho, no tuvo un gran mandato, ¿no? No tuvo un gran mandato. Así que para mí se va a ir a la C. Muchos en la C, pero bueno, pondremos a alguien en la S. Nada será como ustedes esperan. Ya lo ven. Muy interesante. Dan Quayle. Bueno, vamos allá con el vicepresidente de Bush, padre, del que pronto hablaremos. El señor Quayle fue, yo creo, el primero, verdadero, bueno, el primero no, hay otros, ¿no? Pero otro gran político que fue muy burlado, ¿no? Porque el tío no sabía hablar en público, no sabía hablar en público, se deslizaba completamente muchas veces, y la gente pues lo tenía como una figura de burla, verdaderamente, ¿no? Lo tenía como una figura de burla. eh, Nadie se lo tomaba muy en serio, la verdad, por eso, ¿no? Porque cada vez que salía, subía el pan y no es lo bueno. De hecho, la gente decía que estaba malito porque no tenía ni idea de nada, ¿no? Bueno, más o menos lo interesante que pudo haber hecho sería un poquito las iniciativas que tuvo espaciales, ¿no? Eh, que sé que es interesante. el- pues un poquito las iniciativas que tuvo, ¿no? Un poquito los planes que tuvo, también tuvo mucha presencia internacional, creo que, bueno, viajó a una barbaridad de países. Y sé que estuvo ahí. Lo mejor yo diría también es que fue un poquito el enlace entre Ejecutivo y Congreso, que eso es importante, ¿no? Pero para mí es una D, porque tú no puedes marcharte de la Casa Blanca, no puedes marcharte del despacho Oval y ser recordado como una burla y como una sátira, ¿no? Además que luego decisiones de alto impacto estratégicas verdaderamente, Dan Quayle no estaba presente, pese a que su relación con Bush era buena, pero no buena, o sea, es un tío que decía, mira, me caes muy bien, eres muy amigo mío, hablamos, charlamos, nos decimos de todo, tal, pero cuando venga a tomar decisiones, tú mejor a un ladito, ¿no? Ese es el concepto, ¿no? De cercanía. Entonces, para mí se va la de Dan Cueo, lo sentimos por ti. Vamos allá, amigos, con el señor Hobart, ¿eh? Me ha costado saber qué es él, porque cuando era presidente no tenía pelo, o tenía muy poco pelo, entonces me había confundido aquí con un par. Bueno, pues Hobart fue el vicepresidente de McKinley y verdaderamente creo que es un muy buen presidente, vicepresidente, perdón, por el contexto histórico. Recordemos, solo 2 años en el cargo, murió muy pronto, pero fantástico. Fantástico porque sí que tuvo mucho poder ejecutivo aquí, ¿eh? Sí que tuvo mucho poder ejecutivo, a McKinley le, le movía un montón,
le convencía, le persuadía para tomar ciertas decisiones, tenía una relación muy fuerte con él. El propio presidente le, le confiaba mucho, verdaderamente se tiró las cosas para adelante. En el Senado fue muy efectivo en ese aspecto. eh, y la verdad es que para el Partido Republicano creo que es una figura muy importante, ¿eh? Y como vicepresidente, para estar 2 años, me parece que es un tío de A, la verdad. Me parece que es un tío de A, el señor Hobart, que desde luego hizo un trabajo impecable, en mi opinión, los 2 años que estuvo. La verdad, los 2 años que estuvo hizo un gran trabajo. No, y las mayores pegas que se le puede sacar es eso, ¿no? La poca duración que estuvo en su cargo. Y bueno, entre los que vinieron después como Teddy Roosevelt y tal, y luego pues obviamente la figura del propio McKinley quizás le borren un poco el recuerdo, pero hay que recordar que es un tío muy, muy válido, ¿eh? Y hay que tenerle respeto, que se merece respeto. Así que para mí, A para el señor Howard, sí señor. Venga, hombre. Bueno, 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 queridos amigos, de breve a breve, vamos ahora a Gerald Ford. Gerald Ford estuvo un poco más de un año, yo creo que estuvo 13, 14 meses, ¿no? En el cargo después de que el vicepresidente Spiro Agnew, una escoria de la hostia, corrupto como él solo, renunciase. Y bueno, Gerald Ford, pues un poquito intentó ahí, más que nada, lavar un poquito la imagen del gobierno, ¿no? Tras el Watergate con Nixon. eh, entonces, lo que era, la verdad es que Gerald Ford era visto como un buen vicepresidente en aquel momento, pero por el mero hecho que mis amigos de que ya había tenido mucho eh, trayecto, ¿no? Y la verdad es que sí que tenía un poquito la confianza de la gente comparada con los demás, eh, como persona en el Senado sí que fue una figura, es que lo dicho, fue una figura muy buena, pero no en la vicepresidencia, ¿no? Me parece que es un papel de C, porque estuvo solo 14 meses y fue un poquito lavarle la cara tras lo de Spiro Agnew al Partido Republicano. Luego recordamos que Nixon renuncia como presidente y es él quien da un paso adelante, ¿no? Pero bueno, eso no lo contamos ya aquí, ¿no? Así que fue eso, ¿no? De hecho, yo creo que él mismo coge la vicepresidencia ya sabiendo, ¿no? Verdaderamente que va a ser presidente pronto. Con lo cual, él como vicepresidente, la labor que hizo, tampoco se puede decir, oh, pero tampoco se puede decir, uff. Entonces, por eso, C para, para ir al Ford, queridos amigos, que gracias. Deja like y suscríbete. Vamos ahora mismo con Henry Wilson. Fantástico, fantástico. Dos palabras, impresionante. Henry Wilson fue el vicepresidente de Ulysses S. Grant, y lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Era un abolicionista ferviente. Fue clave en la reconstrucción de Estados Unidos. Clave, clave. Y fue clave también en avanzar por los derechos civiles, defenderlos, avanzar verdaderamente, ¿no? Y esto es que fue muy, muy importante en el Partido Republicano posguerra civil. Fue el que verdaderamente un poco abrió una puerta para el Partido Republicano para decir, este es nuestro camino. Abolicionistas, este es nuestro camino, ¿no? Totalmente. Estuvo 2 años en el cargo, pero en cuanto a derechos civiles fue impresionante y su influencia en el Senado también fue muy buena, ¿no? Su voto fue decisivo para muchas cosas, para mover el país hacia adelante, ¿eh? Para muchas cosas, amigos. Es que, de hecho, es que mira, tengo aquí delante la notita y es que Wilson apoyó las siguientes leyes, ¿no? Leyes para proteger a los afroamericanos del sur de los Estados Unidos, y sobre todo un poquito ponerle freno, plantarle cara al Ku Klux Klan, ¿no? Fue muy importante para ello, ¿no? Y también, sobre todo, eh, fue también muy clave, y esto me gusta mucho, que tuvo claro quién le votaba, quién votaba al Partido Republicano. Entonces, lo que él hizo, pues, fue manejar un poquito los aranceles, y manejar los aranceles de tal forma que me beneficiaran sobre todo al norte de Estados Unidos, ¿no? Esa gente que le votaba, ¿no? Esa cantera de voto republicano estadounidense. Eso lo hizo muy bien. Y también, bueno, pues la verdad es que tenía muy, muy claro, ¿no?
defender al trabajador, al fabricante, al agricultor, al ganadero, ¿no? Y eso para mí es de mucho mérito, queridos amigos, ¿eh? Es de mucho mérito, ¿eh? Para mí, el señor Wilson se va a la A junto a Al Gore, y ahí entre el grupito pues se lo reparten, ¿no? Pero lo he dicho, muy muy bien el señor Wilson, ¿eh? Muy muy bien, que es nombre artístico, por cierto, no se llamaba así cuando nació. Vamos allá con Sherman, queridos amigos, el vicepresidente de Taft. ¿Cuánta mierda me sale aquí en pantalla? Mm, perfil interesante. Perfil interesante. Es un tío que lo mismo estuvo muy retrotraído. No era una figura pública de primer nivel, ¿no? Como vicepresidente. Era neoyorquino. eh, y verdaderamente lo que sirvió más que nada es cuando presidió el Senado, eh, durante un periodo donde la Cámara estaba verdaderamente dividida, ¿no? Y un poquito mantener el debate, ¿no? Durante su vicepresidencia, el Congreso aprobó medidas para promover el desarrollo de infraestructuras, ¿sí? Sobre todo puertos, ferrocarriles fue muy importante. Para él el comercio era muy importante, ¿no? Eh, Era más que nada un poquito apoyar lo que decía Tab, ¿no? Más que él tener un programa político propio. Entonces, claro, eh, pero bueno, lo dicho, ¿no? Fue un gran avalista, ¿no? De las leyes arancelarias de aquella época que ya comenzaban a molestar a los progresistas, la verdad. Para mí se va la fe. Hay algunos que sé que lo tienen más alto, la verdad, señor Sherman, pero yo le voy a dejar en la C, la verdad. Y creo que deberíamos ir un poquito más rápido con los perfiles, ¿eh? Así que yo creo que vamos a ir metiéndonos un cohete por el ano, si nos molesta, ¿eh? Uf, huele a peste. Vamos ya con Breckenridge, queridos amigos. Cuando asumió el cargo, era hasta el momento el vicepresidente más joven de la historia de los US of A. Y ya está, ¿no? Eso es lo más interesante que tengo que decir sobre el confederacionista de la hostia, apoyaba la esclavitud, o sea, proteccionista de la puta hostia, ¿no? Y entonces para mí se va a la F, ¿no? Porque esta gente con este tipo de valores, ¿no? No entran para mí, ¿no? En un paradigma para valorarlo bien. O sea, para mí F total, tenía potencial al principio, como sangre nueva política, un tío joven que llevaba, bueno, joven, que llevaba una posición de poder como esa, pero lo malgastó todo con esas ideas tan, pues eso, ¿no? Pues eso, del lado confederado, ¿no? Para defender ahí la esclavitud. Y el pavo es que llegó a ser el secretario de guerra para la Confederación, ¿no? En la guerra, en el conflicto. Y entonces eso, pues el manejo del conflicto, el previo al conflicto, pues fue horrible, ¿no? Porque no hubo. Entonces para mí se va la F, el amigo Breckinridge. La verdad, además que su apellido es muy difícil de decir. John Tyler. Bueno, hay gente que me dejó los ojos para ver quiénes son, ¿eh? John Tyler, que bueno, a los meses, bueno, a los meses no, al mes, murió Harrison, que era el presidente, y este tío tuvo que ascender a la presidencia. Entonces, con un mes, pues le voy a poner en la D, porque bueno, no me pareció tampoco como presidente John Tyler, ¿eh? No me lo pareció. Entonces, pues, como tampoco su labor como presidente me dice mucho, su labor como vicepresidente, en el caso de haberse dado con mayor extensión, pues tampoco me diría mucho. Entonces, D para John Tyler, que me he dejado los ojos para ver quién era, ¿eh? Es que eh, hay algunos que dudan, ¿no? Porque son fotos muy similares, tal. Y este, como no es un retrato, es más una pintura, me ha costado más verlo. Pero bueno, se va a la D, amigos, ¿eh? Se va a la D. Martin Van Buren, amigos, con estos pelos alocados, sería presidente de los Estados Unidos. Es que Andrew Jackson, que era el presidente, me parece uno de los peores presidentes de los Estados Unidos. Y él es que la figura del vicepresidente tiene que un poquito unir. O sea, si el presidente es muy progresista, ser un poco conservador. Si el presidente es muy, 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 bueno, muy conservador, él tiene que ser un poquito una figura menos conservadora. En este caso no lo fue, comulgado totalmente con las ideas de Jackson y fue un poquito culpa por lo que pues fue
pues se dividió todo el partido y un poquito avivó los fuegos que ya había, ¿no? En esas épocas, ¿no? Para mí Van Buren no es un buen vicepresidente, ¿no? Porque Andrew Jackson tampoco fue un presidente. eh, entonces, claro, se ponía al Banco Nacional, por ejemplo. eh, entonces, ¿qué quieres que te diga? No tenía carisma y, y la verdad es que el pánico de 1837 económicamente le hizo mucho daño, ¿eh? Le hizo mucho, mucho daño. Entonces eso, no tuvo mucho tal, ¿eh? Lo bueno, pues eso, ¿no? Y la influencia política como tal sí que tuvo, y luego se convirtió en presidente, ya lo digo, ¿eh? Pero creo que no fue una figura de ayuda. Para mí Van Buren se va a la D alta, a la D alta. Uf, de alta, bueno, es que no hizo, lo he dicho, es que no hizo un buen papel conciliador, no lo hizo bien. D para Van Buren. En fin, amigos. John Adams, queridos amigos, pues mira, claro, él es el primer vicepresidente de la historia de los Estados Unidos, ¿no? Eh, entonces es muy interesante esto porque, claro, fue el vicepresidente de George Washington, luego pasó a ser presidente y para mí lo hizo mejor de VP que de POTUS. Entonces, para mí, es que John Adams, cuando él cogió el cargo, no se sabía muy bien lo que era un vicepresidente, no se sabía muy bien qué tenía uno que hacer, ¿no? Y él un poquito puso los cimientos de verdad, ¿no? Para que pues llevara a cabo su trabajo, ¿no? Estableció un poquito eso, ¿no? La tradición. Básicamente, vicepresidente, como se formó, era un poquito la idea de ser simplemente el suplente, ¿no? De George Washington, ¿no? Pero no presionó, no actuó mucho para tener más poder del que ya tenía, lo cual fue muy interesante. Eh, pero bueno, en cuanto a diplomacia fue clave, fue muy importante como también embajador estadounidense en Gran Bretaña. Obviamente fue uno de los autores del Tratado de Independencia, como todo el mundo sabe. Eh, Era un tío moderado, la verdad era un tío moderado. eh, y apoyó pues eso, las primeras leyes del país. Y la verdad es que ayudó mucho. Y como presidente del Senado también hizo un trabajo impecable. Es que para mí, sí que es cierto que se dividió un poquito el partido, pero es que para mí John Adams es de ese. Es que para mí John Adams es de ese. O sea, si hablamos de pegas y tal, es que para mí John Adams tiene muy pocas pegas, chicos. Para mí John Adams tiene muy pocas pegas y se va a la S por justamente eso, amigos. No sé si algunos lo verán polémico, pero para mí S para este señor. Siguiente, amigos. Bueno, no lo veis. Richard Nixon, ¿no? Obviamente fue presidente, pero bueno, fue vicepresidente de Eisenhower. 6 de la mañana, ¿eh? Por eso hablo en este tono. Richard Nixon me parece un muy buen vicepresidente de los Estados Unidos. Me parece que el tío llegó con un carisma arrollador, con un programa político que impulsar, con una misión republicana que impulsó, que llevó a cabo, que verdaderamente materializó. Eh, Fue un defensor anticomunista muy fuerte, firme opositor del comunismo durante la Guerra Fría. Fue muchísimo más visible que sus antecesores. Tuvo una experiencia diplomática muy, muy buena. Realizó misiones muy importantes en el extranjero. Y sirvió como puente con el Congreso, ¿no? Para verdaderamente impulsar la agenda que tenía el Partido Republicano en esa etapa. Entonces hizo todas las labores que tiene que hacer un vicepresidente, ¿no? Hizo todas las labores que tuvo que hacer un vicepresidente. Eh, y bueno, sé que es cierto que era una figura polarizante por eso mismo, ¿no? Por un poquito la agresividad que tenía al hablar, la ambición que tenía. Eh, entonces, claro, sus responsabilidades pues eran dudosas. Y luego intentó un poquito. De hecho, lo peor de
Es que hay dos vertientes, ¿no? Las que dicen que lo peor de Nixon como vicepresidente fue cuando se ponía más republicano radical o cuando se intentó acercar al centro. Yo soy más de cuando se intentó acercar al centro, porque no me gusta que un político intente ser quien no es. Y Nixon no era un político para acercarse al centro, era un político de derechas, pero de derechas de los que a mí me gusta, honrado, para trabajar en el programa que tenían, amigos. Y lo dicho, a mí me parece que, de verdad, me parece que su labor como vicepresidente es de es el vicepresidente de A. Y fíjate, para que luego me digáis, Al Gore y Richard Nixon en la A. Pero es que Nixon yo lo respeto como vicepresidente. Respeto. Obviamente luego lo cagó todo como presidente, ¿no? Ya hemos hablado del Watergate. Pero, bravo. Simplemente así. Simplemente. O sea, lo digo claro y claro, ¿no? Un tío de derechas, pero un tío interesante como vicepresidente. O sea que para mí es un tier A, Nixon. Bravo. Levi Morton, amigos. Levi Morton. Mira los que quedan y mira lo que llevamos de vídeo, ¿eh? Cómo me va a quedar este vídeo. Me va a tardar 1000 años en subir. Eh, C. O sea, C. Hablamos de que teníamos que ir más rápido, pues vamos más rápido. Aburrido. O sea, me parece que es un vicepresidente aburrido y correcto, pero tenía muy bajo perfil, muy baja visibilidad. Estuvo en un periodo muy tranquilo, no tenía carisma ninguno, fue opacado, pero bueno, fue el vicepresidente del señor Harrison, ¿eh? Em, y bueno, fue un colaborador leal suyo, ¿eh? Tranquilo, sin controversias, es un tío de fe, o sea, es un tío que ni muy arriba ni muy abajo. Súper olvidado, ¿eh? Súper olvidado Levi Morton, pero le tenemos en nuestros corazones, ¿eh? De hecho, es que he tenido que buscar la foto, porque es que hay gente que por cara no me sale a la primera, pero bueno. Además, este tío cambió mucho de imagen, ¿eh? Porque aquí está con el pelo corto y, y sin bigote, pero luego sí que se hizo crecer el bigote. Así, bigote y barba. Entonces, pues eso, a la C, el señor Levi Morton. Siguiente, amigos, Spiro Agnew. F. F por lo que ya hemos comentado. Un corrupto de la hostia. Más que el tío ya era corrupto antes de ser vicepresidente. Y el tío como político es que en general incluso se acercaba ya al nazismo, al pavo, o sea, era súper crítico, o sea, súper crítico, incluso con los movimientos un poquito que protestaban pacíficamente, los destruía, o sea, si fuera por él, no hubiera habido oposición, o sea, tengo claro, lo he dicho, para mí, uno de los peores vicepresidentes, y además que el tío se fue, le quitaron por corrupto, o sea, por el Watergate. Eh, o sea que, pero vamos, que ya fue corrupto antes del Watergate, ¿eh? Esto no fue lo único. O sea que para que veáis, ¿no? Eh, entonces, para mí, Spiro Agnew es una clara F, queridos amigos. Muy bien, amigos, continuamos con el señor, bueno, la verdad, vamos a entrar ya aquí, entramos en Thomas Hendricks, ¿vale? Thomas Hendricks, vicepresidente bajo Grover Cleveland, la particularidad, perdón, del señor Hendricks es que estuvo 8 meses en el cargo, que a su vez fueron sus últimos 8 meses de vida, ¿vale? Entonces, pues fue muy, muy llamativo. Bueno, él era de Indiana, naturalmente, congresista y senador de Indiana, equilibró un poquito el ticket presidencial con Cleveland. Originalmente no estaba en ese ticket con Cleveland. En la región de Indiana era muy importante y pues era la primera vicepresidencia demócrata en casi 25 años, ¿no? Un poquito dando el fin a ese dominio republicano durante la guerra civil. Pues lo dicho, estuvo 8 meses en el cargo, tuvo muy poca, por no decir cero, influencia ejecutiva, no participó en las decisiones importantes, no tuvo legado político y además su muerte reabrió lo que fue el problema después, posteriormente, de la sucesión en este tipo de cargos, porque la 25ª enmienda aquí en estos tiempos no estaba activa. Para mí es un vicepresidente pues de C o D, la verdad, C o D. Es de D, la verdad, porque son 8 meses que no hizo nada. Y es que tampoco, o sea, podemos destacar nada que tú digas, increíble, qué buen trabajo, ¿sabes?
Entonces para mí es uno de los bajos, ¿eh? Uno de los bajos incluso le pondría en la C, pero le pondría en la C más que nada por el hecho de que no hay mucha cosa mala que decirle, pero como tampoco hay buena, porque los demás que he puesto en la C algo bueno han hecho, ¿no? Pero luego lo bueno es un poquito que se equilibra con lo malo y se quedan ahí en el medio. Para mí se queda en la D el amigo Thomas Hendricks, que la verdad es un tío muy anodino en lo personal, amigos. De Thomas a Thomas, amigos, volvemos ahora a Thomas Marshall. Thomas Marshall fue el vicepresidente de Woodrow Wilson, ¿eh? Y también creo, era de Indiana, creo yo, ¿no? Creo yo, pienso yo, ¿no? Bueno, pues estuvo 8 años como vicepresidente, un récord en la época. Diría yo que lo que más se tenía en cuenta de el señor Marshall era que era un tío con muy buen humor, con muy buen talante, con muy buenas bromas, que se caía muy bien a la gente de a pie. Defendió mucho la independencia del Senado, no abusó del cargo pese a tener oportunidades de hacerlo verdaderamente. Y bueno, pues en el 19, cuando Wilson enferma, pero enfermó muy gravemente, él se negó a asumir el cargo de presidente. El problema es que no solo se asumió a asumir el cargo de presidente, sino que se asumió que negó también asumir cualquier tipo de decisión importante él mismo. O sea, tuvo una falta de liderazgo muy gorda también, ¿no? Y eso creo que le hizo eh, mucho daño, ¿no? Porque la relación entre él y Wilson era muy distante, ¿eh? Pese a todo esto, y fue una figura muy simbólica, una figura muy alejada de decisiones importantes, que no se quería entrometer para nada. Y bueno, pues por eso mismo se va a la C un tío que lo hemos dicho antes, o sea, muy sin más. Pero bueno, es interesante el perfil de este tipo, ¿no? Muy pocos como él en la política estadounidense, que se queda ahí en el tier C de caja, ¿no? Digamos. Aaron Burr. Vamos a ir con Aaron Burr. Bueno, ese fue el tercer vicepresidente de la historia de los Estados Unidos de América. Fue importante, la verdad, para que Thomas Jefferson ganase la presidencia de los Estados Unidos en el año 800. La verdad que fue un hábil operador político, eso de eso no hay ninguna duda, pero bueno, eh, luego terminaron muy mal Jefferson y el propio Burr, y además luego recuerdo, ¿no? En 1804, eh, el tesorero, el secretario del Tesoro, mejor dicho, Alexander Hamilton y este tipo, Aaron Burr, tuvieron un duelo y finalmente Aaron Burr mató a Alexander Hamilton cuando era vicepresidente, cuando estaba en el cargo. Y, y luego además le acusaron de estar ahí, intentar un poquito el sublevarse, crear un estado independiente, o sea, una conducta muy mala, muy problemática, y el tío siempre tenía muchas ganas de poder, muchas ganas de poder. Entonces Aaron Burr pues no puede ir en otra categoría que no sea la F, la verdad, porque es un horrible vicepresidente de los Estados Unidos y es que mató a alguien en el cargo, ¿no? O sea, poquitos otros pueden decir eso, ¿no? Por no decir ninguno, creo yo, al menos ahora. Así que se va a ir ahí a la F, al fondo de este tier list y bien merecido que se lo tiene. Harry Truman. Bueno, Harry Truman me encanta como presidente de los Estados Unidos de América, ¿eh? Muchos de vosotros lo sabréis, ¿eh? La doctrina Truman. Pero, bueno, lo puse, yo creo que si no fue en el S, no lo creo, pero en el A seguro, en el tier list de presidentes, aquí le voy a poner en la D. Le voy a poner en la D porque estuvo solo 82 días, no sabía nada del cargo, no sabía nada de lo que tenía que hacer y no se enteró nunca muy bien de lo que conllevaba ser vicepresidente. No puedo ponerle más alto, lo que pasa es que el partido lo eligió por eso, porque sabía que Roosevelt no iba a sobrevivir. No iba a sobrevivir el cargo y le dijeron, mira, tú que eres muy majo, que eres muy popular, que sabes hablar, tal, te sabes tratar a la gente, eres popular, verdaderamente. Pues puedes un poquito ejecutar este cargo de la forma apropiada, de la forma correcta, y por eso lo pusieron ahí, ¿no? Pero es que lo he dicho, estuvo 3 meses, 80 y pico días en el cargo, con lo cual es que no le puedo poner pegas, pero tampoco le puedo decir nada bueno. Y como el tío no sabía muy bien lo que estaba haciendo en el momento, creo que la D es más justo que una C. Así que en mi opinión le pongo en la D. Es que no le puedo poner más arriba, solo por el hecho de ser Truman. Hay que ser un poquito más objetivo, ¿no? Pienso yo. Aunque he puesto a Nixon en la A, pero bueno, es que
Qué gran vicepresidente Nixon, ¿eh? Muy buen vicepresidente Nixon. Tema Nixon, habrá vídeo del Watergate, de lo que fue, explicando lo que fue el Watergate pronto en este canal. Siguiente, amigos. Tenemos a Alvin Barkley, el vicepresidente de Truman, ¿no? Bueno, este tío tenía 70 años cuando asumió el cargo, que para un vicepresidente era una barbaridad de edad, ¿no? Una auténtica barbaridad. Y me parece que es un muy buen vicepresidente. Es que me parece que es, de hecho, impoluto, la verdad, impoluto. El tío sí que es cierto que aunque llegó mayor, lo hizo muy bien, porque era un... Se le conocía de Happy Man of Democracy, es decir, el hombre feliz de la democracia, de los demócratas. Era un vicepresidente muy activo, siempre disponible para el presidente. Fue muy importante para que Truman diese el hostiazo y ganase las elecciones verdaderamente en unas elecciones de sorpresa absoluta. Sorpresa absoluta. Y, y la verdad que verdaderamente eh, es un tío que es yo le veo muy bien, la verdad, yo le veo muy bien. Sí que es cierto que Truman y Barkley no tenían las mismas visiones en muchas cosas, pero yo creo que Barkley de hecho guió en muchas ocasiones a Truman un poquito a tomar el camino correcto. Me parece que es un grandísimo vicepresidente de los Estados Unidos y que en parte gracias a él tenemos a... el recuerdo de Truman es tan bueno, ¿no? Así que para mí se va a ir a la verdad, Alvin Barkley, la verdad, o sea, le voy a poner en toda una A, sí señor, junto a Nixon. La verdad es que impoluta la labor de Alvin Barkley, yo la verdad le respeto y le valoro. Vamos ahí amigos con otro Charles, en este caso, perdón, Charles II de Ohio, si no me equivoco, del Partido Republicano. La verdad es que el Plan 2, que fue por lo que mucha gente le conoció, esto sí que fue antes de la vicepresidencia, pues bueno, la verdad es que fue un poquito ese plan de la reparación de la Primera Guerra Mundial que le terminó dando el Nobel, ¿no? Y la verdad es que también como financiero era muy respetado, hizo unas reformas procedimentales muy importantes también en el Senado, criticando abiertamente el uso excesivo del filibusterismo y también abogando un poquito para reformar eh, y trabajar en la limitación de los discursos un poquito de la obstrucción, ¿no? Obstruccionista, sí, fue algo que en su momento pues sí que fue algo muy progresista, ¿no? Y sí que es cierto que era un republicano bastante progresista y también tiene una capacidad diplomática muy buena. Sí que es cierto que su trabajo en el Senado como vicepresidente no es del todo bueno porque el, el tío tiene que... Un vicepresidente tiene el trabajo de disolver empates en el Congreso, ¿no? En el Senado. Bueno, en el Congreso. Y en una ocasión, siempre lo dicen, ¿no? Que fueron estaban ahí negociando sobre un diputado muy controversial, si debían admitirlo o no en el Congreso, y cuando él tenía, ¿no? La oportunidad de romper ese empate, que es una de las principales labores, ¿no? Que tiene un vicepresidente, decidió tomarse, yo creo que el día libre, se fue fuera de la ciudad o estaba descansando, estaba durmiendo y no rompió el empate. Entonces eso sí que le dolió. La relación con Coolidge fue muy, muy problemática y luego además cuando empezó su vicepresidencia hizo un discurso que él mismo en el Senado donde decía y atacaba sinceramente el procedimiento que tenía el Senado, ¿no? Para proceder, para operar, mejor dicho, y eso la verdad es que cabreaba un montón de senadores normal, ¿no? Y eso, ¿no? Era un tío muy franco y muy autoritario. Para mí se va a ir a la C porque la verdad es que dos es una eminencia. Esto hay que decirlo, hay que dejarlo claro, que quizá como vicepresidente, perdón, pudo haber hecho más, ¿no? Como tal, pero bueno, se queda ahí en el tier C bajo mi punto de vista. Y bueno, así está. Vamos ahora más atrás en el tiempo al vicepresidente de James Monroe, Daniel Tompkins. Bueno, Daniel Tompkins es un muy reconocido neoyorquino como gobernador, es muy respetado. Hablando de Nueva York,
No sé si mañana, no sé si pasado, pero haremos vídeo de las primarias demócratas Cuomo contra Mamdani en New York City. Era muy respetada como gobernadora, hizo mucho, muy buen trabajo, pero como vicepresidente fue un desastre. Em, Fue un desastre por el mero hecho de que no estaba nunca en Washington, D.C. El tío se iba a tomar por saco, se iba a Nueva York, se iba a su puta casa y dejaba ahí el trabajo para completamente olvidado. Estuvo mucho tiempo en el cargo, mucho tiempo, pero no hizo. Sí que estuvo, hizo varios planes de defensa nacional, eso sí que lo hizo, pero lo que sí hizo también fue endeudarse en el cargo, endeudarse mientras era vicepresidente, tener muchos problemas de salud, era alcohólico, ¿eh? Alcohólico mientras la vicepresidencia, ¿eh? Que a esto mucha gente le viene después. Eh, Todo lo dicho, pues, ¿qué quieres que te diga? Eh, no sé, fue una figura un poquito trágica. Y además, cuando dejó el cargo, se murió prácticamente muy poco después y prácticamente en la pobreza. Para mí, Tompkins es una F. Y vamos a subir aquí más. Es una F, Tompkins. Es que no puedes endeudarte, ser alcohólico, ser un desastre. O sea, es que como vicepresidente también es una imagen también muy diplomática, ¿no? La que tienes que dar y es un fallo, ¿no? Muy grande el de Tompkins. Para mí se va a la F, la verdad, no, no le valoro más arriba por eso, ¿no? Por eso un fallo muy clamoroso. Burger King. Vamos allá con, con George Clinton, queridos amigos. George Clinton es el único, junto a John Calhoun, que fue vicepresidente con dos presidentes diferentes, ¿no? Lo que refleja obviamente pues cierto prestigio ya político mínimamente, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que en la administración de Jefferson lo hizo bien, la verdad que ponía en muchas ocasiones la cabeza, ¿no? Además, él como neoyorquino aportaba equilibrio geográfico a la administración de Jefferson, que era muy dominada por el sur de los Estados Unidos. Fue también un firme defensor de los derechos estatales, ¿eh? Y, y representaba fielmente la visión antifederalista que temía el centralismo, ¿eh? Y se opuso también a la reelección presidencial indefinida, ¿eh? O sea que, fíjate, la verdad es que sí que le veo que como vicepresidente como tal no fue tanto porque no tuvo un papel significativo en la formulación de políticas. En su segundo mandato como vicepresidente conspiró muchas veces contra James Madison para convertirse en presidente y en sus últimos años ya era senil, ¿no? Entonces eso le hizo daño, ¿no? Y, y bueno, tuvo un mínimo rol en el Senado y era un tío muy pasivo, ¿no? Sobre todo ya con los temas de salud. Para mí se va a la C, George Clinton, en mi opinión. En la C, ¿eh? Qué poquito os pongo en la B, de momento, pero bueno, se va a la C el amigo George Joem. Muy bien, muy bien. Vamos ya con el señor George Bush padre. George Bush padre me parece un fantástico vicepresidente, ¿eh? Luego puedo decir lo que sea, de él como presidente que claramente no me gustó. Pero la verdad es que como vicepresidente de Reagan fue excelente y es un tío que llegaba como director de la CIA y luego es que en general fue héroe de guerra en la Segunda Guerra Mundial, estuvo como piloto naval, fue embajador en la ONU, fue jefe de la oficina de enlace entre Estados Unidos y China. Eh, Así que fue increíble, la verdad, fue incredible. Em, y la verdad es que aportó mucha sensatez, mucha experiencia. Yo creo que en el rol de vicepresidente lo bordó, sabía lo que tenía que hacer. Eh, fue, Tenía un perfil bajo, pero fue muy versátil. eh, Obviamente estuvo muy metido pues, en los temas de seguridad nacional, en la política exterior, en la política legislativa, y fue también un poquito a consolidar la coalición republicana post-Nixon, también intentando juntar esos perfiles más conservadores con los moderados. Em, pero bueno, al principio sé que estuvo un poquito incómodo con Reagan en los primeros años, pero en los primeros meses más o menos, y luego ya se acopló. Para mí es un tío que si bien yo creo que le faltaba un poquito más para ser... Bueno, le voy a poner en A. Es que a mí me gusta mucho. A baja, por eso. A baja. Pero es que a mí George H.W. Bush me parece un fantástico vicepresidente, no un fantástico presidente, me parece un fantástico vicepresidente y que tenía mucho sentido que le eligieran como presidente porque la verdad
era una persona muy válida para el puesto, ¿no? Entonces eso, estoy entre la A y la B, tío. Oh, le voy a poner en la A, ¿eh? Soy muy bueno, ¿eh? Soy muy bueno, ¿eh? 6 en la A, soy muy bueno. En fin, amigos, es que soy un trozo de pan. Vamos allá, continuamos amigos. George Dallas, por cierto, ha habido un corte a la mitad de este vídeo y hoy es otro día, pero son las 4:46 de la mañana, ¿eh? O sea que el horario es delicioso. El horario es delicioso algo completamente. Bueno, George Dallas, ¿no? Vamos a ello. George Dallas, que fue vicepresidente bajo James K. Polk, ¿eh? Y bueno, tuvo un voto decisivo. Él sí que usó sus votos decisivos en el Congreso para favorecerles. Voto decisivo, perdón, sobre el arancel de, bueno, para aprobar una reforma arancelaria que bajó tarifas, y sobre todo favoreció al sur y al oeste, que fue una acción políticamente muy decisiva. Fue muy leal al presidente Polk, tuvo una capacidad diplomática muy reconocida, y le dio un bagaje muy importante, fue una figura moderada nacionalmente y bueno, lo único que tenía una política exterior muy agresiva, ¿no? Muy agresiva. Durante la guerra con México, además, también era un expansionista muy fuerte, pero para mí, como vicepresidente, yo le voy a poner en la C un vicepresidente correcto. Correcto, ¿eh? Y sobre todo los aranceles, que es lo que más se recuerda de él. The tariffs, que tanto hablamos hoy en día. Bien, yo le pongo una C en lo personal, sin más, la verdad, sin más. El siguiente es Hannibal Hamlin, fue el primer vicepresidente de Abraham Lincoln. Mm, me gusta Hannibal Hamlin. Hannibal Hamlin, bueno, comenzó en la carrera junto a Abraham Lincoln, la verdad es que no se conocían mucho. ¿eh? No se conocían mucho y era interesante verles ahí a los dos en una situación como esa, ¿no? Verdaderamente. Pero creo sinceramente que hizo un buen trabajo, era un antiesclavista convencido, ¿no? Le dio mucho equilibrio a Lincoln, un poquito le, mm, le guiaba un poco, fue una figura muy respetada en el Senado, también respetaba mucho a Lincoln, como sin conocerse aún del todo bien, le tenía mucho respeto. Para mí es un vicepresidente de B incluso. Es que no sé si he sido demasiado bueno en esta, ¿eh? No sé si he sido demasiado bueno en esta, ¿eh? Un tío que además como vicepresidente quería luchar y se alistó en el ejército estatal, en la Guardia Estatal de Maine. Nunca llegó a hacerlo porque su cargo no se lo permitía, pero él quería participar en la guerra, ¿no? Pero bueno, luego fue reemplazado, ¿no? Que es cierto que le baja, es que es verdad. Luego le reemplazaron por Andrew Johnson, pero eh, yo le veo un tío que bien, y es una C alta para mí, ¿eh? No es una C baja, pero bueno, sé que es cierto que si le reemplazan no es una buena mirada para él, no es not a good look. Para mí en la C se queda entonces. Henry Wallace, fantástico, fantástico, queridos amigos. Bravo, o sea, bravo. Es que bravo, o sea, no le puedo poner, es que casi que le voy a poner una S, ¿eh? Es que me gusta mucho, ¿no? Yo como progresista además. Es que Henry Wallace me parece fantástico, ¿no? Fue el tercer mandato de FDR y el tío hizo un trabajo encomiable, ¿eh? Encomiable como vicepresidente, o sea, muy bien. Formó el Partido Progresista, después en Estados Unidos, después sí fue un gran administrador agrícola, fue muy activo, fue muy progresista, viajó a Latinoamérica, viajó a Asia, defendía activamente los derechos civiles, la tolerancia religiosa, la justicia económica. Y es que de verdad tiene una visión muy avanzada para la época y creo que ayudó mucho Henry Wallace. Fantastic, en mi opinión, fantastic. ¿eh? Ya lo digo, o sea, muy bueno. Y creo que muchas cosas hoy en día se las tenemos que agradecer a Henry Wallace, que introdujo muchas de las visiones que hoy tenemos hoy en día, la introdujo en la primera plana política Henry Wallace. Para mí es un A alto, pero no me puedo poner en la S, ¿no? Pero A alto, en mi opinión, la verdad. Howard Humphrey, amigos, Howard Humphrey. Mm, Humphrey, la verdad, Humphrey Bogart, fue un vicepresidente interesante.
fue un vicepresidente interesante. Mm, No lo sé, la verdad es que es difícil de valorar Humphrey, en mi opinión, ¿eh? Creo que es un tío que fue una figura clave en el liberalismo de posguerra, defensor entusiasta de los derechos civiles, defensor del Medicare, del bienestar social en general. eh, Impulsó, por ejemplo, la ley de derecho al voto del 65. eh, y fue un tío conciliador, eficaz, pero a su vez muy criticado porque todo el mundo le veía un gran potencial, pero le veían un poquito como el perrito faldero, ¿no? Del presidente, ¿no? Y le veían demasiada lealtad al presidente cuando sabían que tenía más potencial. Y luego obviamente tuvo esa desastrosa candidatura en el 68, ganó la nominación demócrata, pero fue un auténtico caos y además luego no, completamente apartado de la guerra de Vietnam, lo cual tampoco es una buena mirada, ¿no? Para el amigo Hubert Humphrey, para mí se queda en la C, ¿no? Aunque es difícil de valorar, ¿eh? Ya lo digo el señor Humphrey. Joe Biden. Me gusta Joe Biden. Me gusta Joe Biden. En general, ya lo digo, ¿no? Ya lo dije y ya lo dejo claro, ¿no? Pero aparte que me parece un político de una casta y de una inteligencia absoluta, absoluta, y de un tío, un honor y una leyenda de los Estados Unidos de América. Estuvo los dos mandatos de Barack. Y sí que es cierto que no tenía mucho protagonismo, ¿eh? No tenía mucho protagonismo, pero el tío, la verdad, que venía a llenar los zapatos de Dick Cheney. Fue un poquito. Lo peor que se le puede sacar es que, por ejemplo, en el diseño del Obamacare él no estuvo muy metido. Tenía mucha tensión con otros líderes, con otros senadores. Estaba muy a la sombra de Obama, muy a la sombra de Obama. Pocos hablaban de Biden. eh, con la legislación de Obama, pero bueno, eso la verdad es que luego hemos visto que tampoco importa mucho, ¿no? Y es eso, ¿no? Luego además fracasó también en conseguir acuerdos bipartidistas, pero luego el tío era un tío empático, accesible, apoyó incluso antes que Obama el matrimonio igualitario, fue el encargado de supervisar la implementación del American Recovery y el American Reinvestment Act para estimularlo contra la gran recesión. Eso fue en el año 2009. Y luego también tuvo un liderazgo en misiones diplomáticas como Irak, como Ucrania, como América Latina en el Senado. Yo voy a poner a Joe Biden en la B. Voy a poner a Joe Biden en la B y que me coman. Y que me coman. Que mucha gente odia a Biden, pero yo no. Yo no odio a Biden, amigos. Em, Se va a la B y un tío que siempre hace pensar, tenía muy buenos planteamientos y inteligente de coco y bravo por ti, Biden, bravo por ti, suerte, suerte con el cáncer, te apoyamos desde aquí, la verdad, coño. John C. Calhoun, reiteado por BuzzFeed como el vicepresidente más feo de la historia de los Estados Unidos, em, fue, como bien hemos dicho antes, vicepresidente en dos ocasiones, con Andrew Jackson y con John Quincy Adams. Y bueno, fue pionero del debate sobre los derechos estatales de los estados, fue eh, un vicepresidente muy activo en el Senado, especialmente con la crisis de la nulificación en años 30 principios. Era un orador brillante, la verdad, era un tío consistente ideológicamente y una influencia que verdaderamente sí que duraron mucho tiempo, ¿no? Lo único malo que era un esclave, en plan apoyaba la esclavitud de una forma tan tremenda, decía que era una cosa positiva, ya no un mal necesario, sino una cosa verdaderamente positiva, ¿no? Y estuvo hasta el final con la esclavitud, lo que para mí le baja muchos puntos, ¿no? Ya como persona humana. Para mí John C. Calhoun se va a la D, pero no lo pongo en la F porque me parece que su impacto en los Estados Unidos es claramente mm, legendario, ¿no? Aunque sea para mal, para bien, sí que impactó mucho, ¿no? En el cargo de vicepresidente en esas dos ocasiones. Vamos a ir un poco más rápido aquí, amigos. Cactus Jack, John Garner. John Nance Garner, em, vicepresidente de Franklin Roosevelt en sus primeros dos mandatos. Porque el tío era
Bueno, no era malo, era un presbítero, era un presbítero. Era eficiente en el Senado, tenía una larga experiencia en la Cámara, em, tenía un estilo directo y franco y la verdad es que si fuera por el primer mandato de FDR le pondrían una C, pero luego la D le baja que, o sea, el New Deal al principio muy bien, pero luego fatal, se iba a matar con Roosevelt, no estaba de acuerdo con prácticamente nada de lo que hacía, entonces eso le bajó un montonazo de puestos a Cactus Jack, se queda en la D, la verdad. Podría ir a la C, pero yo le dejo en la D, la verdad, por perro, la verdad. Así es, ¿no? Así son las cosas. Richard Johnson, otra mierda seca de vaca. Vicepresidente de Van Buren. Van Buren me parece que en sí muy mal. En el pánico del 38, el tío se va 9 meses o 10 meses o un año, no sé cuánto fue, a montarse en Kentucky su puta caverna y su granja, mientras la economía se va a la mierda en vez de apoyar al presidente. Su mujer era negra, una mujer negra libre, con lo cual era interesante para la época, moderno. Pero la verdad que hay que ser honestos y decir que no merece la pena. No merece la pena. F no estuvo cuando tenía que estar y luego poca influencia tuvo en general en el mandato de Van Buren, que fue suficientemente ya flojito como tal. Kamala Harris. Amo a Kamala Harris, me parece que es una tía muy válida y como vicepresidenta lo hizo muy bien, sobre todo en los 2 últimos años. Hay que decir que cuando Joe Biden llega al poder, Kamala Harris desaparece un poco de primer plano. Y creo que eso, iba a decir, hizo daño a Biden, pero no es cierto, porque verdaderamente yo creo que Biden en los primeros meses, primer año de legislatura, era muy querido. Yo recuerdo ver en una pieza en el telediario de La Sexta aquí en España que decía, ¿es Joe Biden el nuevo Kennedy? Porque tenía unos buenos índices de aprobación Biden, ¿no? Luego obviamente bajaron, pero creo que el trabajo de Kamala Harris como vicepresidenta es bueno y me parece cosa objetiva. O sea, tenía una posición más en contra que nunca contra ella. Creo que hizo muy buen uso de su poder en el Senado, muy buen uso para desempatar votaciones, muy buen uso para relacionarse con el resto del mundo. Fue una pionera en su rol, la primera mujer, y creo que lo hizo muy bien. Y creo que como Biden se va a ir a la B. A la B con Biden, sí señor. Biden y Kamala, te extrañamos, os extrañamos amigos, América os necesita, el mundo os necesita. Vamos a ver, Mike Pence, buen político, buena persona, incluso, buena persona. Tenía paso decir buena persona. Bueno, obviamente vicepresidente de Donald Trump del 2016 al 2021, lo peor obviamente lo del Capitolio, lo del Capitolio que se negó a dar los documentos que tenía que dar, a las certificaciones que tenía que dar. Pero me parece que es una buena persona, me parece que es un buen político, me parece que es un tío interesante para tener. Creo que en una época donde Trump está completamente loco, creo que Mike Pence ponía mucha coherencia, sobre todo en el COVID, con el doctor Fauci. Qué pena el doctor Fauci, de verdad. Me ha- qué periodo de tiempo, te lo prometo. O sea, creo que ponía mucha coherencia, ponía mucha cabeza, ponía un poquito a decir a la gente tranquilos. Y creo que Mike Pence era una figura válida en ese aspecto, ¿no? Pero obviamente el gobierno de Trump no me parecerá bien, nunca, nunca me parecerá bien el gobierno de Trump. Me parece un kamikaze absoluto y un desastre y un hijo de la gran puta. Debería estar muerto. O sea, lo digo así de claro. Eh, pero bueno, vamos a ver, es un tío de D, o sea, es un tío de D por eso. Pero que bueno, al final de la legislatura, a ver, hizo lo que pudo, ¿no? El señor, y luego mira, ha hablado como tenía que hablar de Trump, ¿eh? Lo de que debería estar muerto Trump no me refiero a que lo deberían de matar, sino que debería estar en prisión como mínimo. Pero bueno, la verdad es que Trump me pone de los nervios y le odio. Y el J.D. Vance que está ahora no está en esa lista porque no es justo valorar a alguien por 6 meses
de legislatura, pero lo pondría en la F porque el tío es un mamón y no sirve para nada, ¿vale? No sirve para nada. Cuando lanza bombas y tú ni te enteras, es que no sirves para absolutamente nada. Lo dicho, velocidad, velocidad en este último tramo. Mira el Fillmore, se va a la C. Es un tío que sí valoro de él. Bueno, que pensar un poquito más allá de la máquina, que tuviera políticas verdaderas, eh, un poquito más outsiders de lo que sí que se podía considerar. Impulsó mucho el desarrollo de la modernización y expansión económica. Era un tío honesto, un tío honrado. Promovió la modernización política también, incluso para intentar mantener el equilibrio entre el norte y sur. Eh, Quiso mantener la unión, evitar la guerra civil, pero bueno, luego sí que es cierto que sí apoyó a leyes polémicas, tal, y bueno, Zachary Taylor, el presidente, murió y luego él subió a la presidencia. Para mí es eso, enlace, punto medio, en mi opinión, por eso, ¿no? Porque fue un tío muy olvidado, ¿no? Y es importante también para mí que se le recuerde de alguna forma, ¿no? Y para mí Fillmore se quedó como vicepresidente, se queda ahí en ese impasse, ¿no? En la nada. Rockefeller, Nelson Rockefeller, he hecho ahí un chanje. 1273 down the Rockefeller Street, bueno. Era amigo de mucha escoria, la verdad, mucha escoria. No, era muy liberal económicamente hablando, lo cual le costó mucha rivalidad con el ala más conservadora del partido. Sí que se le percibía, la verdad, siempre como un tío muy elitista, pero bueno, la verdad es que Gerald Ford no le dio un rol muy destacado en la toma de decisiones clave, ¿no? De hecho, prefirió figuras como Donald Rumsfeld o el propio Dick Cheney, el que hemos hablado hoy en día. El tío, pues bueno, apoyó al arte y la cultura, era un tío más de centro, intentó ahí un poquito mantener el equilibrio post-Watergate, ¿no? Que había causado, ¿no? Todo ese maremoto. Yo le voy a poner una C baja, aunque creo que no es una buena persona, pero creo que no sería injusto valorar su vicepresidencia como algo horrible, porque no me parece horrible Nelson Rockefeller como vicepresidente puramente, ¿no? Aunque, como veis, depende del tiempo, me veo más capaz de separar persona de político. Más recientemente es más difícil, eso lo tengo que reconocer, ¿vale? Por eso no me tengáis en cuenta ciertas cosas, porque me es más difícil de separar político de persona. Pero en este tipo de tiempos sí que puedo hacer alguna excepción, como es el caso de Rockefeller, por eso le pongo en una C baja. Bueno, continuamos con estas figuras ahí un poquito tal. Elbridge Gerry, perfil sin gracia alguna, ¿no? Murió al año, ¿no? De ser vicepresidente, fue una figura muy divisiva. Eh, Firmó el XYZ Affair con Francia y se le vio un tío ingenuo en ciertas decisiones, se vio en el gerrymandering, que fue un ejercicio, bueno, una ley de redistritaje, ¿no? Altamente partidista cuando era gobernador y ahí se le vino un poquito encima las cosas. Y además es que el tío estaba de adorno, el tío estaba de adorno. Pero bueno, si tengo que destacar algo bueno es que era un tío, un padre fundador lo primero, era un tío con experiencia lo segundo, y con tercero es que se ponía un gobierno federal excesivamente fuerte, ¿no? Por eso se negó a firmar la Constitución en un primer momento, pero luego aceptó a trabajar sobre ella. Para mí se va a la D de baja, ¿eh? Puede suspender, pero bueno, vamos a ponerle la D por la importancia histórica que tiene el Bridge Gerry, por eso no le bajo a la D, que sería un poquito más injusto, yo diría, la verdad. Tenemos a Andrew Johnson, yo no sé si me equivoco con las fotos o algo, pero a mí este nombre me suena de haberlo dicho. Un mes en el cargo, llegó borracho a la ceremonia de inauguración, no le di tiempo a hacer nada, D para él y ya está, ¿no? Y no como... Es que no hizo nada, ¿no? Ya luego mal, muy mal, pero aquí como vicepresidente no... A la D, no le puedo poner la F porque lo he dicho, no le dio tiempo a hacer el mal, verdaderamente. Teddy, bueno, Teddy Roosevelt se van a ir a la D también, ¿eh? Es que se va a ir a la D, porque el tío estuvo meses ahí, no hizo mucho, no, le voy a poner la C. No hizo mucho, además el tío se tomó la vicepresidencia como una tumba política, que eso él mismo lo dijo que no le gustaba. Y apenas hizo nada, la verdad, de
como vicepresidente, la grandeza vendría después. Pero bueno, como no hizo nada malo ni nada, pues mira, le pongo en una C y vale. Pues bien por Teddy, tío. Teddy, Teddy, Teddy. Es que el Colfax, un tío abolicionista convencido, lo cual le honra, con mucha popularidad nacional, la verdad, mucha popularidad. Incluso como Smiley Colfax, porque el tío sonreía mucho, aunque en esta foto sí está medio sonriendo, ¿no? Por lo que se ve, era un buen orador y el tío era un gran apo- apoyador, un gran soporte, la verdad, Ulises Grant. Pero bueno, estuvo metido en el escándalo Credit Mobilier, uno de los mayores escándalos de corrupción del siglo XIX, sobornos más o menos de la industria del ferrocarril, varios sobornos que se hicieron y eso arruinó su carrera política. Ese escándalo le hizo no ser renominado por el Partido Republicano y le descartó para la fórmula del 72. Para mí se va a la de Skyler Colfax, la verdad, pero la verdad que era un tío en muy alta estima para, para la gente en esa época. Una pena que ese escándalo de corrupción lo destruyese, ¿no? Pero bueno, no, una pena no, cabrón, por ser un corrupto. Vamos, vamos, que nos vamos, amigos, ¿eh? ¿No lo veis? Thomas Jefferson, amigos. Thomas Jefferson tenía una muy buena relación con John Adams antes y después de su mandato como vicepresidente, pero no durante. Pero era un tío, un intelectual brillante, fue una figura fundamental del partido. Como vicepresidente lideró efectivamente la posición republicana contra el gobierno federalista de John Adams, consolidando así el bipartidismo de Estados Unidos. Ya sabéis que antes ahí las cosas se hacían un poquito diferentes. Y la verdad es que ganó mucha legitimidad y utilizó bien el puesto como VP. Sí que es cierto que luego había cosas que al final del mandato de Adams, el tío sí que se desató completamente contra él, ¿no? Para mí, Thomas Jefferson se va a ir a la B, la verdad, se va a ir a la B. No le metería más arriba, no le metería ahí arriba, 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 arriba. De momento ahí solo tenemos uno en la S, solo tenemos a uno en la S. ¿Quién será capaz de destronarle? Bueno, destronarle no, ¿quién será capaz de subir a esa candidatura? ¿Quedará alguien? Nada será como se espera, señores. Ya lo ven. Continuamos. Eso es vibrante, amigos. William Wheeler, amigos. William Wheeler. Fíjate, tenemos aquí otro caso de un vicepresidente que no fue clave, no fue increíblemente mm, con una influencia importantísima, pero el tío era una gran persona, un gran político, una figura de integridad, neutral, conciliador. eh, Estuvo muy implicado en el compromiso en 1877, tiene una buena relación con Rutherford B. Hayes, el presidente, y era favorable también a reformar el sistema de nombramientos políticos, por ejemplo. ¿eh? Y la verdad era un tío que era recibido bien positivamente, pero yo en lo personal lo pondría en la C, porque tampoco me llama mucho más. Aunque como persona y político es muy querido y hay mucha gente que lo pone muy arriba, pero para mí se va a la C. William Wheeler, WW. Y tenemos otro W aquí viniendo. Walter Mondale, amigos, Walter Mondale es absoluto Dios para mí políticamente, ¿vale? Un referente para mí político. Es probablemente la persona con la que más coincido políticamente hablando, decir un político que digas, este tío piensa como yo pienso, eres tú, eres tú, el mejor vicepresidente. Amigos, vicepresidente Jimmy Carter, un presidente que a mí me gusta mucho, Jimmy Carter, atención, asumió el rol de vicepresidente. Fue el primero en tener un despacho en la Casa Blanca, una oficina en la Casa Blanca, acceso diario al presidente, asesor cercano a Carter. No solo presidía el Senado, amigos, sino que participaba en todas las reuniones importantes y tomaba parte activa en las decisiones. ¿Cuántos vicepresidentes hemos hablado lo mismo de que le faltaba poder, le faltaba el punch, ¿no? Era experto en política interna y derechos civiles, ¿eh? Mucha política de bienestar, mucha política de educación, mucha política de derecho civil. Era muy funcional, la verdad. Era muy funcional y estableció un estándar clave para futuros presidentes. El tío estaba ahí, sabía cómo hacer las cosas, tío. Sabía cómo sacar cosas adelante, ¿no? No ser un sí, sí, vale, vale del presidente. Y para mí Walter Mondale es un crack
Una pena que luego no le fuese tan bien post vicepresidencia, pero para mí Walter Mondale es una leyenda y para mí se va a la S. Queridos amigos, en fin. Y llegamos al último, amigos. No sé por qué. No sé por qué razón. Pero tenemos en el último lugar a William King, vicepresidente por 45 días. Estaba en la mierda de salud. Tuvo que aceptar el cargo en Cuba. Creo que yo que fue el primer presidente, vicepresidente en aceptar el cargo en el extranjero. Y el tío murió a los 45 días. Le voy a poner en la D porque no tuvo tiempo de hacer nada, ¿no? Pues entonces es esto, amigos, ¿eh? Es esta mi tier list de vicepresidentes. Amigos, dejad un like si os ha gustado. He estado aquí muchísimo tiempo. Son las 5:50 de la mañana. Pero me encanta esto. Van a haber más vídeos de política estadounidense. Es que es muy interesante este mundillo, os lo prometo. Muy interesante este mundillo. Hay que hacer más vídeos, amigos. Hay que hacer más vídeos. Tipo Dome, molará. El Credit Mobilier, que hemos hablado antes. Los regalos de Rockefeller. El Watergate. El caso Lewinsky. O sea, mmm, hay muchas cosas de las que hablar y creo que va a molar, ¿eh? Creo que va a molar si me sale todo como quiero que me salga. Amigos, gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos muy muy pronto en este canal con más. Gracias, saludos, nos vemos. Hasta siempre.